queremos ser también un vehículo para que ustedes hagan sentir su voz. Nosotros tenemos esta maravillosa profesión que nos permite todos los días opinar sobre los temas que pasan y además nos posibilita poder dejar sentada nuestra posición ante la realidad. Y la verdad es que es invalorable para quienes abrazamos esta profesión tener la posibilidad todos los días de poder compartir con ustedes una mañana entera de radio, tratando los temas del día, tratando de ser honestos en contarles nuestras opiniones, y la verdad es que nosotros tratamos de hacer el programa desde ese lugar, pero también quiero, los días como el de hoy, por ejemplo, escucharlos a ustedes, en 20 segundos, en 30 segundos. ¿Te sumaste al paro o no te sumaste al paro? ¿Te sumaste por qué? ¿Decidiste no parar por qué? Porque cada uno, al fin y al cabo, seguramente debe tener su explicación acerca de la forma en la que se relaciona con una medida de fuerza de esta naturaleza. Y todas las opiniones, todas, son respetables. Fuertes los dichos de Bullrich, ¿no? Con respecto al paro. Fuertes los dichos de Bullrich en el sentido de que no va a permitir cortes. Claro. Bueno, pero en el medio también hay algunas manifestaciones que no ayudan, ¿no? No quiero decir que... A ver, históricamente, desde que yo tengo uso de razón, los partidos de izquierda se pliegan a una medida de fuerza de esta naturaleza. Seamos honestos, que no se enojen nuestros amigos de los partidos de izquierda, ¿no? Pero los partidos de izquierda convocan un paro y no consiguen nada. La única forma que tiene de manifestar su bronca cualquier partido de izquierda, digo de los de izquierda tradicionales, de los clásicos, del trotskismo y demás, no convoca mucha atención en términos generales en la sociedad toda y en los trabajadores en general, pese a que tiene interesante representación en algunas industrias, en algunas fábricas y ese tipo de cuestiones. Pero la manera en la que se pliega a este tipo de medidas de fuerza desde siempre la izquierda es salir a cortar la calle, porque el lema de ellos es: en los paros no te puedes quedar en tu casa. Porque el paro no es un franco, claro. El paro no es para que vos descanses, el paro es para que vos salgas a la calle y manifiestes lo mal que estás, o en todo caso hagas escuchar tu voz sobre lo que se esté reclamando circunstancialmente ese día, porque los paros cambian en la Argentina nuestra, en nuestra querida Argentina, cambian de un extremo al otro, ¿no? Los últimos paros que le hicieron al gobierno anterior tenían que ver con el tema de las ganancias. Claro. Hoy están reclamando frente a una situación ciertamente crítica de la economía, con un año 2018 muy complicado, extremadamente complicado, muy por encima del cálculo de complicación normal que preveía incluso este gobierno. Vamos a terminar este año con una inflación promedio del 45% según los consultores, contra una inflación proyectada originalmente el 10%, 2 más menos, como dijo el gobierno, después la subió al 15%, después dijo, bueno, 20%, después dijo, bueno, va a ser menor que la del año pasado, que había sido 25%, con lo cual ponele 24%, y después se le fue de las manos. Pero una inflación del 45%, como casi todo el mundo especula, que va a ocurrir en la Argentina, y la verdad es que ilustra un panorama ciertamente complicado, porque, entre otras cosas, por ejemplo, habrá de ser la inflación más alta en la Argentina de los últimos 26 o 27 años. Y es la hija de un gobierno que dijo: lo más fácil es bajar la inflación. Lo que más fácil puedo hacer yo cuando asuma, dijo Mauricio Macri, es bajar la inflación. Pero además, puestos a reparar o a detenernos a analizar lo que ha ocurrido en la Argentina de 2018, más allá de la inflación, estamos hablando de un año en el que además, por ejemplo, hubo una devaluación de la moneda argentina que fue superior al 100%. Superior al 100%. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero el año pasado, en diciembre del año pasado, el dólar en la Argentina costaba 17,70. Sí. 17,70. El año pasado, el dólar en la Argentina costaba 17,70. Y a fin de año se disparó un poquito hasta los 22 y después bajó a 20. O sea, arrancamos el año con un dólar a 20
y llegamos a tener un dólar a 42. Claro, que lo veíamos caro en ese momento. Era un dólar caro dentro de todo. Y ahora es una locura. No se puede ni pensar en comprar dólares ni viajar al exterior. Sí. Bueno, entonces todo eso hace que claramente el clima, porque además estamos en una Argentina con una inflación potencial y real, diría yo, del 45%, con un dólar de cerca de 38 pesos, es decir, con una devaluación en el medio de 110%, y con una pérdida del poder adquisitivo que es algo real, concreto, que todos los trabajadores lo advierten en su bolsillo, más allá de que se lo quieran reconocer o no. El único tipo que sabe si llega o no a fin de mes es el laburante, ¿no? La verdad Sí, es que está calculando. exactamente, la verdad es que cuando vos la contás para llegar a fin de mes, francamente te importa bastante poco lo que te diga cualquier representante del gobierno o cualquier consultora, amiga o no del gobierno. El tipo, el laburante promedio, sabe que perdió contra la inflación y eso está clarísimo y eso es pérdida del poder adquisitivo y eso, si vos querés, lo deja desguarnecido al laburante en cuestiones básicas, tan básicas como comer muchas veces. Y los jubilados también perdieron. Entonces, la verdad es que yo no sé qué es lo que pretende hacernos creer este gobierno cuando dice que este paro es político. Paréntesis, terminen con eso de que este paro es político. Claro que es un paro que es político. Porque el paro es la herramienta política que tienen los laburantes, en este caso para cuestionar un modelo económico que creen ellos les está haciendo mal. Claro que es una herramienta política, claro que el paro es político. En todo caso, tómense el trabajo de aclarar que ustedes cuando dicen paro político hablan de un paro político partidario, si quieren. Eso es distinto. Referéncienlo en cualquier partido político de la oposición. Ahora, muchachos, los señores que están en el gobierno se han ganado hoy algo que no es fácil de ver en el sindicalismo argentino, que es que todos están en la misma, salvo el muchacho este con el que hablamos ayer, Poli era, el representante de los remiseros, salvo Ayala, el que sucedió a Jerónimo Momo Venegas en la conducción de las 62 organizaciones. Todo el sindicalismo está detrás de esta medida de fuerza, todos. Los sindicatos que están en la famosa CGT Azopardo, que son los que están conducidos por el triunvirato, pero los otros sindicatos que se fueron de la CGT Azopardo y están amagando en armar una CGT paralela, como alguna vez hubo en la Argentina, encabezada básicamente por el propio Hugo Moyano, también adhiere a la medida de fuerza. Las dos centrales de trabajadores argentinos también adhieren a la medida de fuerza. Todo el sindicalismo argentino, no importa el arco político ideológico que representen, ni el sector cuyos intereses defiendan, están aunados en una medida de fuerza que claramente va a paralizar el país. El gobierno tiene que tomar nota de esto, porque si no, está ciego frente a una realidad que se lo va a llevar puesto. Y después, si vos querés que los principales decidores del gobierno salgan por los medios y digan lo que se les cante acerca de si hay motivaciones de tipo política partidaria, si hay del otro lado algún partido político opositor y ese tipo de cuestiones. Pero la verdad es que hay datos en la economía que son incontrastables. Sí, verdades. Una inflación del 45%, una devaluación del más del 100%, una pérdida del poder adquisitivo que involucra a los trabajadores y a los jubilados. En la Argentina de hoy, los jubilados son más pobres que lo que eran en años anteriores. Es un contexto ciertamente explosivo esta situación que se está dando hoy por hoy, porque además hay en el medio una situación que ha hecho que todos los servicios básicos esenciales que debe brindar el Estado estén complicados también. Y eso imposibilita el acceso a la salud de muchas personas. Ayer hablaba con una querida colega oncóloga que está en un congreso en Canadá y que están analizando algunas cuestiones vinculadas justamente con el acceso a la salud pública de la gente. Y yo le decía, ¿sabés que hace un largo tiempo a esta parte, cuando por cuestiones personalísimas he tenido que involucrarme con este drama? Es una cuestión muy, muy personal. He descubierto una situación que me parece a mí que es la demostración más dolorosa de la desigualdad social.
en la Argentina de hoy hay gente que se muere y hay gente que vive nada más que porque tiene plata o deja de tenerla. Claro. Porque cualquier persona que tenga una afección crónica o una enfermedad grave, hoy por hoy no puede acceder a los medicamentos o a las drogas necesarias que en muchos casos significan seguir con vida o morirte. No, aparte es re loco, Albi, porque vos podés acceder a un hospital, pero no a la medicación. Increíble. Bueno, claro, hay medicamentos que son prohibitivos, Sí, pueden entonces, atenderte, pero... digo, extiendo este universo o este panorama del que hablábamos acerca de la situación en general, relacionada en este caso con el poder adquisitivo, al contexto en el que vivimos. Las escuelas no funcionan, porque no funcionan, porque los docentes estamos entrando a octubre y no tienen paritaria salarial cerrada, porque estamos llegando a octubre y los docentes no tienen paritaria salarial cerrada, porque la última oferta salarial que tuvieron los docentes, en este caso, para hablar de proximidad en la provincia de Buenos Aires, fue del 19%, frente a una inflación del 45%, con una gobernadora que dijo desde hace mucho tiempo, nadie va a perder contra la inflación, y que ahora ya también hace mucho tiempo ha cambiado el discurso y dice tenemos que acercarnos lo más que podamos a la inflación, con lo cual claramente el gobierno ha tomado la determinación de que los trabajadores pierdan poder adquisitivo, porque cuando la gobernadora te dice tenemos que acercarnos lo más que podamos a la inflación en los acuerdos salariales o paritarios con los trabajadores, lo que te está queriendo decir es no vamos a llegar a la inflación, pero vamos a tener que acercarnos o tenemos que proponer acercarnos a lo más que podamos. Sí. Cuando un gobierno te dice eso, lo que te está diciendo es nosotros ya tomamos la decisión política de que vos vas a perder poder adquisitivo con una inflación galopante del 45%, con un escenario ciertamente complicado para el año que viene en función de los números del gobierno.